Lo que ocurrió fue un ataque que los servicios de seguridad del Kremlin habían descartado como imposible. Durante semanas, los servicios de inteligencia occidentales lo habían seguido de cerca, mientras Vladimir Putin aseguraba a su círculo más íntimo que jamás alcanzaría el corazón del poder ruso. Sin embargo, el golpe no llegó tras horas de advertencias, sino en cuestión de minutos, minutos que demolieron el mito de la invulnerabilidad rusa en su propio centro de gravedad. Minutos que atravesaron el espacio aéreo más protegido de Moscú, minutos en los que se atacaron objetivos que el Kremlin había declarado intocables, minutos que obligaron a Putin a huir hacia un búnker subterráneo, mientras sus aliados más cercanos afrontaban las consecuencias en la superficie. Lo que Ucrania logró esta noche cruzó una línea que los servicios de seguridad rusos habían convertido en una cuestión de prestigio personal. Era la frontera simbólica que separaba la guerra lejana en el Donbass de los pasillos protegidos del poder en Moscú. Y cuando esa frontera se rompió, Putin no adoptó una postura desafiante, no se dirigió a la nación, no proyectó fortaleza, hizo lo contrario, evacuó con rapidez, con discreción y con una urgencia que incluso sus propios mandos militares no habían presenciado antes. Esta noche, mientras el humo se eleva sobre Moscú y el Kremlin intenta contener los daños, el mundo observa a un presidente que construyó toda su trayectoria sobre la imagen de fuerza, revelar algo que nunca quiso mostrar: miedo. Durante semanas hubo señales, no advertencias oficiales desde Kiev, ni comunicados formales de la inteligencia ucraniana, sino indicios sutiles de que se preparaba algo sin precedentes. Ucrania había atacado territorio ruso, sí, pero siempre con una lógica reconocible. Refinerías en regiones fronterizas, instalaciones militares en Crimea ocupada, depósitos de munición dentro del alcance de drones. Golpes costosos para Rusia, pero contenidos dentro de límites no escritos que preservaban cierto equilibrio. Sin embargo, esta semana ese patrón se rompió por completo, y eso encendió las alarmas en los servicios de seguridad rusos. Los analistas que siguen las operaciones especiales ucranianas saben identificar estas señales: la desaparición repentina de operativos clave de ubicaciones conocidas, la adquisición inusual de equipos especializados a través de redes intermediarias, comunicaciones cifradas con protocolos nunca antes interceptados, el silencio abrupto de unidades conocidas por planificar operaciones de largo alcance. Todas las huellas habituales de inteligencia se apagaron, y cuando las unidades más capaces de Ucrania desaparecen del radar, suele significar que algo extraordinario está a punto de ocurrir. La contrainteligencia rusa también lo percibió. Según fuentes citadas por medios internacionales, oficiales del FSB detectaron actividad humana inusual en la propia Moscú. Activos que llevaban meses inactivos recibieron señales de activación. Algo se estaba moviendo dentro de la capital rusa, algo destinado a golpear el núcleo mismo de la estructura de poder de Putin. A primera hora de la tarde del jueves, los sistemas de defensa aérea de Moscú detectaron lo que clasificaron inicialmente como una incursión rutinaria de drones, con firmas de vuelos similares a intentos ucranianos anteriores, ataques que las fuerzas rusas habían aprendido a interceptar. El enfoque estándar de Kiev para el que las defensas en capas de Moscú estaban diseñadas. Pero esto no era rutinario, no era estándar, era algo completamente distinto. Lo que los operadores de radar rusos no detectaron fueron los sistemas secundarios, drones configurados con tecnología furtiva, rutas de vuelo que aprovechaban el relieve del terreno y, según creen analistas occidentales, datos de localización interna de una precisión extraordinaria. El ataque principal fue una distracción. El golpe real llegó desde direcciones que las defensas de Moscú no vigilaban, y los objetivos no eran instalaciones militares, eran lugares donde se encontraban los asesores más cercanos de Putin, los hombres que dirigen la guerra, gestionan la economía bajo sanciones y sostienen el aparato de seguridad del régimen, reunidos en lo que debía ser un encuentro protegido.
En cuestión de minutos se registraron múltiples explosiones en distritos de Moscú donde residen altos cargos del gobierno. En cuestión de minutos, los servicios de emergencia se vieron desbordados. En cuestión de minutos, Vladimir Putin fue evacuado a una instalación subterránea fuera de la capital. El mensaje era inequívoco: nadie del círculo de Putin está a salvo. La reacción de las autoridades rusas no fue controlada ni medida. No reflejó la gestión profesional de una administración segura de sí misma. Fue caótica. Comunicados contradictorios describieron el incidente primero como un ataque terrorista fallido con daños mínimos, luego como una interceptación exitosa de todos los drones hostiles y, horas más tarde, como un ataque con víctimas entre altos funcionarios. Las contradicciones revelan pánico, y eso es exactamente lo que observaron los servicios de inteligencia occidentales. De hecho, las comunicaciones interceptadas de los servicios de seguridad rusos esta noche han sido de las más desorganizadas desde el inicio de la guerra. Esto es lo que sabemos. Minutos después de las primeras explosiones, el equipo de seguridad presidencial activó el Protocolo Cero, un procedimiento de evacuación reservado para amenazas inmediatas contra el jefe del Estado. No fue una medida preventiva rutinaria, fue la extracción de emergencia de un presidente que creía que su vida corría peligro real. Un tipo de huida desesperada que los líderes rusos solo emprenden cuando el temor es genuino. Putin fue trasladado a una instalación subterránea. Las comunicaciones del Kremlin quedaron en silencio durante casi 2 horas. Los altos cargos que sobrevivieron al ataque fueron reubicados en emplazamientos seguros en toda la región de Moscú, y durante esas horas críticas el Estado ruso dejó, en la práctica, de funcionar. Esta noche, los servicios de inteligencia occidentales confirmaron que el ataque ucraniano alcanzó al menos 3 ubicaciones directamente vinculadas al círculo más cercano de Vladimir Putin, incluida una residencia privada que había sido reforzada recientemente con medidas de seguridad adicionales tras incidentes previos con drones. Ucrania golpeó antes de que las defensas aéreas rusas pudieran reconfigurarse. Fue alcanzado un complejo en Rublyovo, el distrito más exclusivo de Moscú, donde altos oligarcas y funcionarios del Estado mantienen propiedades fuertemente protegidas. También se atacó una instalación gubernamental en el oeste de la capital que albergaba equipos de comunicación esenciales para enlazar el Kremlin con las estructuras de mando militar. Además, fue impactado un centro privado de coordinación de seguridad utilizado por unidades del FSB encargadas de la protección de figuras clave del régimen. En términos claros, Ucrania atacó la infraestructura diseñada para garantizar la seguridad personal de la élite gobernante rusa, los sistemas, los lugares y los protocolos que habían dado a los hombres del entorno de Putin la sensación de ser intocables. Ese es el motivo central del pánico que se apoderó del Kremlin. El ataque no fue una simple operación militar, fue un intento de decapitación, un golpe calculado para eliminar a responsables clave, interrumpir la cadena de mando y sembrar el caos en los niveles más altos del poder ruso. Putin lo entendió de inmediato y reaccionó en consecuencia, no de forma estratégica ni serena, sino con urgencia. No se dirigió a la nación para proyectar control. No permaneció visible para tranquilizar a su gobierno. Desapareció en un búnker y dejó a sus subordinados enfrentarse a las consecuencias. Ante todo, priorizó su propia supervivencia. Y aquí es donde el episodio adquiere una relevancia política aún mayor. Funcionarios de inteligencia occidentales consideran ahora que el objetivo del ataque ucraniano no era únicamente causar daños materiales, sino poner al descubierto una verdad fundamental sobre el liderazgo de Putin. Kiev quería comprobar si, bajo presión extrema, el presidente ruso permanecería junto a su círculo más cercano o si los abandonaría. La respuesta fue clara: los abandonó. Ucrania no solo golpeó Moscú, expuso una realidad que ahora el propio entorno de Putin se ve obligado a asumir. Cuando llegó el momento crítico, se salvó a sí mismo. Durante 2 décadas, Putin ha construido un sistema basado en una promesa implícita: la lealtad se recompensa con protección.
Quienes le sirven fielmente disfrutan de seguridad dentro del núcleo del poder. Sin embargo, esta noche esa promesa quedó al descubierto como una ficción. Analistas de defensa, citados de forma anónima por medios internacionales, describen la evacuación de Putin como un golpe psicológico devastador para la cohesión del régimen. Un episodio que obliga a cada alto cargo ruso a preguntarse si su líder realmente valora su supervivencia. Putin eligió salvarse a sí mismo antes que a los hombres que han sostenido su poder. Se retiró mientras ellos afrontaban el peligro y comprendieron que su vida ocupaba un segundo plano. Esa revelación es crucial porque pone de manifiesto la debilidad estructural del sistema putinista. La lealtad que exige no es una lealtad que él esté dispuesto a devolver. La élite gobernante rusa no es socia del poder, sino un conjunto de activos prescindibles, sacrificables cuando la situación lo requiere. A medida que avanzaba la noche, surgieron más detalles sobre la magnitud de la operación ucraniana y sus consecuencias. Según informes, el ataque con drones se coordinó con operaciones cibernéticas que interrumpieron durante minutos críticos las comunicaciones de defensa aérea de Moscú. Activos de operaciones especiales, posicionados dentro de Rusia desde hacía meses, habrían proporcionado datos de localización en tiempo real que guiaron los ataques hacia objetivos concretos. Unidades de guerra electrónica operando desde territorio ucraniano habrían interferido los sistemas de alerta temprana rusos en vectores de aproximación clave. Esto no fue un ataque aislado ni fortuito, fue una operación coordinada en múltiples dominios, un triunfo de inteligencia, y una penetración de este nivel es precisamente lo que más teme un líder autoritario como Putin. Por cada medida de seguridad que el Kremlin ha implementado, Ucrania ha encontrado una vía de acceso. Por cada capa defensiva construida en Moscú, la inteligencia ucraniana ha identificado una vulnerabilidad. Lo ocurrido esta noche demostró que Ucrania puede alcanzar a cualquiera en Rusia, incluido el propio presidente. Conviene recordarlo, Putin ha edificado toda su identidad política sobre la fuerza. Ha cultivado la imagen de un líder que afronta el peligro sin titubeos, que no muestra miedo y que protege a quienes le son leales. Ha posado con equipamiento militar, animales salvajes y símbolos de poder cuidadosamente diseñados para proyectar invulnerabilidad. Prometió al pueblo ruso que bajo su mandato el país no volvería a ser humillado. Pero esta noche sucedió exactamente lo contrario. Putin huyó mientras sus asesores eran atacados, se ocultó mientras su capital ardía, abandonó a las mismas personas cuya lealtad ha exigido durante décadas, y los ciudadanos rusos que logran informarse, pese a la censura de los medios estatales, acabarán sabiendo lo ocurrido. Su líder salió corriendo. Lo que hace este momento especialmente peligroso es el contexto en el que se produce. El ataque al círculo íntimo de Putin llega cuando la estabilidad del régimen ya estaba sometida a una presión sin precedentes. Los mandos militares están frustrados por las derrotas en el campo de batalla y la falta de recursos. Los oligarcas buscan desesperadamente alivio a las sanciones y acceso a activos congelados. Los servicios de seguridad están divididos en facciones que compiten por el favor presidencial. Los gobernadores regionales empiezan a cuestionar en privado si Moscú puede proteger sus intereses. Putin ha tratado de equilibrar estas tensiones mientras dirige una guerra que ha costado a Rusia más de 300.000 bajas y ha destruido décadas de modernización militar. Ahora, su círculo más cercano sabe que, cuando el peligro es real, su líder los dejará atrás, y ese conocimiento lo cambia todo. En los sistemas autoritarios, la lealtad es transaccional. Los funcionarios apoyan al líder porque esperan protección. Cuando esa protección se revela ilusoria, la lealtad se desvanece. Y cuando la lealtad se evapora en un sistema como el ruso, las consecuencias pueden ser rápidas y profundamente desestabilizadoras. El comunicado del Kremlin, publicado horas después del ataque, intentó proyectar una apariencia de normalidad mientras ocultaba un desorden evidente. Dmitry Peskov afirmó de manera tajante que los informes sobre la evacuación de Putin eran absolutamente falsos y que el presidente mantenía el control total de la situación. En el lenguaje diplomático ruso, esa negación defensiva se traduce con claridad.
Existe un profundo temor a que la verdad se esté filtrando y no saben cómo contenerla. Rara vez se escucha un desmentido tan rígido desde Moscú, a menos que haya ocurrido algo que no puede explicarse ni maquillarse. Y algo fundamental, sin duda, ha ocurrido. Durante años el aparato de seguridad de Putin operó bajo una premisa incuestionable. El Kremlin era intocable. La élite moscovita podía observar la guerra desde una seguridad absoluta, convencida de que el coste del conflicto recaería sobre la población común mientras el poder permanecía blindado. Esta noche, esa ilusión quedó destruida. Mientras tanto, Putin no se ha dirigido al pueblo ruso, no ha aparecido en la televisión estatal, no ha emitido ningún mensaje en vídeo desde su refugio. El silencio es ensordecedor. En crisis anteriores, el presidente siempre actuó con rapidez para proyectar control. Comparecía ante las cámaras, emitía declaraciones, demostraba que seguía al mando. Esta vez nada. Han pasado horas desde el ataque y el jefe del Estado ruso sigue invisible. Esa ausencia comunica más que cualquier discurso. Un líder seguro de su posición habría hablado de inmediato a la nación. Un dirigente en control habría tranquilizado a la población, asegurando que la situación estaba contenida. Un presidente que proyecta fortaleza no se esconde. Putin se está escondiendo. Y con cada hora de silencio crecen las preguntas sobre lo que realmente ocurrió. Hay además un elemento que agrava aún más la situación para el Kremlin. El ataque contra Moscú no fue un hecho aislado. De forma paralela, fuerzas ucranianas habrían lanzado operaciones contra instalaciones de mando militar en Rostov del Don. Redes partisanas dentro de Rusia llevaron a cabo presuntos sabotajes contra infraestructuras ferroviarias clave para la logística militar. Ataques cibernéticos interrumpieron durante horas las comunicaciones entre el Ministerio de Defensa y los comandantes sobre el terreno. Todo ocurrió dentro de la misma ventana operativa. Cuando Ucrania coordina acciones de esta magnitud y en tantos frentes simultáneos, el mensaje es inequívoco. No se trata de improvisación, sino de planificación estratégica al más alto nivel. Es una advertencia directa a Putin. Ucrania puede golpear en cualquier lugar, en cualquier momento y contra los objetivos que elija. Los analistas de inteligencia contemplan ahora varios escenarios. Uno es que Putin responda con una represalia masiva contra ciudades ucranianas, intensificando aún más la guerra en un intento de restablecer la disuasión. Otro es que se repliegue todavía más en el aislamiento, delegando poder en sus subordinados mientras permanece indefinidamente en instalaciones protegidas. El tercer escenario, el que más preocupa a las capitales occidentales, es que el círculo íntimo de Putin empiece a cuestionar si su líder puede garantizar su seguridad, dando paso a fracturas internas capaces de desestabilizar todo el régimen. Si ese tercer escenario se materializa, las consecuencias son imprevisibles. Una Rusia con un Putin debilitado es peligrosa. Una Rusia con un liderazgo fragmentado es catastrófica. Una Rusia inmersa en una lucha interna de poder mientras posee miles de armas nucleares es un escenario de pesadilla. Los acontecimientos de esta noche han acercado peligrosamente todas esas posibilidades. Lo que estamos presenciando es una prueba directa de la cohesión del régimen. Putin quiere comprobar si su entorno permanecerá leal después de haberlos abandonado. Ucrania quiere demostrar que la élite rusa no está a salvo en ningún lugar. Las agencias de inteligencia occidentales observan cómo responde el sistema ruso bajo una presión real, y los propios miembros de la élite rusa se enfrentan ahora a una pregunta que nunca antes habían tenido que formularse. ¿Merece la pena morir por Vladimir Putin? Tras lo ocurrido esta noche, la respuesta puede haber cambiado. Fuentes de inteligencia occidentales señalan que las comunicaciones internas del gobierno ruso están más caóticas que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra. Indican que Putin sigue en una instalación segura y que no ha regresado a Moscú. Y confirman que el ataque ha desencadenado una revisión de seguridad que equivale en la práctica al reconocimiento de un fracaso catastrófico. Rusia, sin embargo, no está proyectando la imagen de fortaleza que pretende. Está reaccionando
reaccionando con confusión, contradicciones y una actitud defensiva que deja al descubierto su vulnerabilidad. Esa respuesta ha enviado un mensaje claro a Ucrania. El ataque cumplió sus objetivos. Ha enviado otro mensaje a la élite rusa. Su protección es una ilusión y ha transmitido al mundo una realidad incómoda para el Kremlin. El sistema de Putin es mucho más frágil de lo que parecía. A medida que avance la noche, surgirán más detalles sobre quiénes, exactamente, se vieron afectados dentro del círculo más cercano al presidente y sobre cómo el gobierno ruso intentará controlar el relato. Pero hay algo que ya es evidente. Esta noche ha cambiado un equilibrio fundamental. El mito de la invulnerabilidad del Kremlin ha quedado roto. La creencia de que la élite de Moscú estaba a salvo se ha desmoronado, y la imagen de Putin como un líder fuerte que nunca huye ha quedado expuesta como propaganda. Lo que ocurra a continuación dependerá de la reacción de su entorno más cercano. Si aceptan el abandono y mantienen la lealtad, el sistema continuará, aunque debilitado. Si empiezan a cuestionar la capacidad de Putin para protegerlos, las grietas se expandirán. Y en los regímenes autoritarios, esas grietas rara vez permanecen contenidas. Esta noche, por primera vez en sus 25 años en el poder, Vladimir Putin parece genuinamente asustado. El Kremlin guarda silencio, el búnker está ocupado, Moscú permanece en estado de shock, y los hombres que han sostenido el régimen se preguntan ahora si ellos serán los próximos objetivos. Cuando los dictadores huyen del peligro en lugar de enfrentarlo, algo esencial se rompe. Su autoridad se basa en la creencia de que son intocables. Una vez destruida esa creencia, todo se vuelve posible. Porque esta noche Putin enseñó a su círculo más íntimo una lección que no olvidarán. Cuando llegó el momento decisivo, se eligió a sí mismo. Cuando apareció el peligro, desapareció. Y cuando sus aliados más cercanos lo necesitaron, ya se había ido. Esta historia está lejos de terminar, pero una cosa es indiscutible. Putin huyó, su círculo lo vio, y Rusia ya no volverá a ser la misma. Nosotros seguiremos observando cada detalle mientras se desarrollan las consecuencias de este momento.